creo que era, creo que era la noche después o la noche de la pelea, ya pues ya estaba con mi esposa, me levanto en la mañana y tenía mi cinturón también ahí al lado. Y yo le digo, gracias Dios mío por todo lo que me has dado, ya me puedes llevar. Mi esposa le dio coraje y le dice, ¿cómo tan joven tú, tan poquitos sueños tenías? Le digo, no, tú sabes que no, tenía muchos, lo que pasa es que trabajé muy duro para yo llegar a hacer esto a corta edad. Y si lo llegué a hacer corta edad es porque yo siempre creía que iba a morir rápidamente. A los 25 años tenía que hacer todo posible. Antes de 25 tuve mis carros que yo quería, tuve mi primera casa, tenía mi primera casa, fui campeón del mundo. Para un niño que venía de un lugar donde no sabía lo que era el boxeo, eso es muchísimo. Así es, soy de un ranchito que se llama La Hierbabuena. Recuerdo, es tan chico de que todas las personas, las familias nos conocemos del uno al otro ahí. Yo diría más o menos unas menos de 100 familias. Recuerdo como a los 7 años, ya a veces mi papá nos mandaba para el cerro, a las montañas, para darle a comer a otros animales que tenían encerrados allá en un corral en las montañas. Y allá la vida es tan diferente a la ciudad, no nomás en otros países, sino que en mismo México, porque la gente que vive en Guadalajara es muy diferente a la gente que vive como donde nosotros vivíamos. Donde nosotros vivimos se sufre mucho, pero este, a- uno, uno afortunadamente por el modo de vida tienes que crecer rápidamente porque la vida te pide mucho. Así de que a esa edad, a los 5 o 6 ya uno empieza a trabajar. No sabía lo que era el boxeo, no sabía lo que era el boxeo. Ah, lo único que jugábamos allá era fútbol cuando teníamos tiempo, porque no había casi tiempo para jugar tampoco. Así que no sabía, no tenía ni idea lo que era eso del boxeo. Pues es algo increíble de que yo y mi hermano llegáramos a ser campeones del mundo un día, pero un hermano que estaba acá con unas hermanas cuando nosotros nacimos, este, ah, él estaba acá y estuvo en el boxeo por un tiempo. Y él nos mandó una carta diciéndonos a mi hermano y a mí que le gustaría que un día fuéramos boxeadores. Aunque no recordábamos a mi hermano y no sabíamos lo que era el boxeo, pero pues con tal de que salga, alguien nos sacara de allá, decíamos que sí estaba bien, seríamos boxeadores, si nos traía para acá, para los Estados Unidos. Ella dijo que y Amada, mi hermana Amada también, a las mayores dijeron que nos viniéramos a Los Ángeles, iban a agarrar un trabajo ellas en Los Ángeles. Y agarraron trabajo y pues nos trajeron con ella solo unos meses después de estar en Santa Cruz, donde vive mi hermano. Se agarraron su trabajo, vinimos a Los Ángeles y ahí empezó a la vida de conocer del deporte, del boxeo. El boxeo, yo y mi hermano íbamos a la escuela y yendo a la escuela, un día yo miré un papelito anunciando donde que había trabajo para vender dulces de casa en casa, pero se necesitaba hablar inglés y no hablar, claro que no lo hablábamos, pero pues decíamos de algún modo lo vamos a hacer y agarramos el trabajo vendiendo dulces y un día vendiendo dulces llegamos, bueno, llegué a la casa de una casa normal como casa, pero el garage estaba convertido adentro, abría una puerta, era un gimnasio. Y ahí es donde conocí a Joe Gusen. Un hermano de los Gusens era manejador de mi hermano Juan. Y
así empezó, fuimos y como te digo, yo fui, decía que andaba vendiendo dulces, regresé sin la caja de dulces, le pregunté a Joe que si me entraba, de primero me dijo que no entrenaban ellos, porque sí, él solo entrenaba como a 2 o 3 profesionales ahí. Y cuando me dijo que no, yo era muy fácil ¿cómo te digo? De decirme que no era bueno para mí y yo me iba. No quería rogarle a nadie. Ah, y cuando iba caminando para afuera, un muchacho que estaba ahí adentro en el ring con Joe en el garage, me dijo me dice, espérate, me dice, y yo volteé para atrás y le dijo a Joe, entrénalo, ese niño dice, va a ser buen boxeador. Y él se llamaba Alonso Strongbow, el boxeador que ese que dijo, creo que era de Tecate o Mexicali, no recuerdo bien. Era Alonso Strongbow González, creo que fue campeón de California o algo así. Y sí, el Joe le dijo, ¿qué, Alonso? Le dijo, no, déjalo en paz al niño, dígalo, no entreno niños. Dice, no, entrénalo, va a ser buen peleador. Y no era, a veces es porque son peleoneros y en la escuela, en la calle se pelean. No era el caso de ustedes? No era el caso porque no había tiempo para meternos en problemas. Es lo bueno, el boxeo lo que hizo, nos quitaba el tiempo a esa edad, a esa corta edad, cuando uno está niño. Si no estás ocupado en algo, en algún trabajo o en algo que uno tiene que hacer, te vas a meter en problemas probablemente a esa edad, porque uno pues quiere andar para allá para acá con los amigos y el boxeo o la dedicación le quita a uno el tiempo. Nosotros no tenemos tiempo para andar metiéndonos en problemas. De vez en cuando sí, pero como te digo, yo era el único que me metía en problemas cuando tenía poquito de tiempo o cuando podía, pero teniendo un hermano tan cerca en la misma edad casi, que él era muy, muy bueno en todo lo que hacíamos de corta edad. Así que para mí era más difícil aceptar que yo era bien malo para todo, porque él en la escuela era bien bueno, en todo, vendiendo dulces, cuando vendíamos dulces, a mí no me corrían porque Rafael vendía tantos dulces. Así de que para mí era más difícil y hasta en la escuela él se graduó rápido de la high school. Yo no me pude ni graduar y con un año extra que me dieron, porque la escuela nunca me gustó, pero yo creo que de algún modo fue culpa no de mis papás, pero también es el modo de la vida de donde venimos, porque allá uno es solo trabajar, enseñan a uno a trabajar, aunque me mandaron yo ya venía con eso en la cabeza de que yo de niño siempre oía que me decían que era un bueno para nada, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pues, si no soy bueno para nada, entonces ¿para qué voy a tratar de hacer algo? Por eso yo no me esforzaba en la escuela o cosas buenas, porque yo decía, pues, si no soy bueno para eso, ¿para qué quieren que trate? O no tenía ilusiones de ser mejor en algo. Y para mí era más difícil cuando yo miraba a mi hermano, de que él venía de la escuela y con un 10, ¿verdad? Yo con un 4 o un 3, para mí era más difícil siempre. Y desde chicos, mi familia siempre decían, bueno, no querían que fuéramos boxeadores, peleadores, pero si uno va a ser boxeador, ¿por qué no que Gabriel sea el boxeador, el que no es bueno para el estudio, ni trabajar, no quiere trabajar, no quiere que él se meta en el boxeo? Y Rafael es inteligente, él será muy inteligente, que él trabaje, que sea abogado o lo que sea. Y yo, boxeo es lo único que me hizo sentirme que era bueno para algo. Porque yo estaba, como te digo, mi familia siempre me decían que no bueno para nada, así que yo decía, ¿para qué voy a tratar de hacer algo si ya me dicen que ellos que no son buenos para nada? Para eso, así que no me esforzaba nada. Hay como lo que venga.
Pero cuando el boxeo, del modo que cambió mi vida, fue no más de ser campeón del mundo o llegar a donde llegué en mi carrera, sino que me enseñó que era bueno para mucho más, porque cuando la primera pelea que yo tuve, lo que se me hizo muy raro era mirar algo positivo y era gente aplaudiéndome. Mi primera pelea, era algo que me sorprendió muchísimo porque no, es algo que yo nunca había oído o no estaba impuesto o nunca había mirado algo, especialmente de mi familia, nunca había cosas positivas. Así que yo ya estaba impuesto a eso, no me daba tristeza o nada porque decía, bueno, ya soy bueno para nada, pues no trato nada. Así que cuando la gente empezó a aplaudir en la pelea que yo gané en amateur, estaba niño, tenía unos 14 años yo creo, y se me hizo raro que yo mirando gente que estaba aplaudiendo. Y dije, bueno, y ese es el día que yo dije, si a la gente le gustó esto es lo que voy a hacer. Pero gracias a Dios que sí encontré el boxeo, porque si no, yo siempre pensaba que no pensaba, sino que siempre soñaba de niño que iba a morir pronto. En nuestro rancho me decían el niño del milagro porque yo estaba muy enfermo cuando nací y no había doctores en el rancho. Y inclusive hasta mi mamá me iban a enterrar, pero no había un sacerdote para ¿cómo se dice? Para echarme el agua bendita. Y mi mamá le llamó a una señora que es la que le llevaba al sacerdote, ella se llama Nacha, fue mi madrina. Cuando me echó el agua bendita para que me iban a enterrar, es cuando dicen que empecé a llorar y no me enterraron. Me decían el niño del milagro porque siempre me enfermaba con muchas enfermedades y no había doctores. A veces sí recuerdo yo todavía que a veces mi mamá me mandaba a unos pueblos cercanos, a veces hasta caminando en la noche, en la lluvia, o no había carros entonces, un caballo, estábamos tan pobres que pues no había modo de, allá solo la gente reza para que la vida es muy diferente a donde yo vengo. Y ya en profesional, ¿cuándo te diste cuenta que podías llegar a ser campeón del mundo? ¿O cómo fue que sentiste que realmente era cierto lo que todos decían, que tú eras muy bueno para el boxeo y que podías llegar a ser campeón? Pues yo de un modo creía que sí podía hacerlo, pero también de otro que no, porque dije, ¿cuántos años va a durar para eso, para poder hacerlo? Va a ser muy difícil, pero pues desde el comienzo, como te digo, boxeaba con muchos profesionales, yo creía que sí podía ser campeón del mundo algún día, pero a la misma vez creía que nunca se iba a poder, porque pues tantos boxeadores que hay, como especialmente, no, yo pienso en Azuma Nelson, porque yo me recuerdo que antes, de niño, mirándolo cuando peleó como con Sánchez, nunca me imaginé que iba a pelear con él, nunca. Para mí era como un honor hasta pelear con él, ¿verdad? Para mí era que peleara con Sánchez, era tan grande. Sí, en el caso de Azuma, que tú era así como, digo, lo respetabas. Sí, era como de algún modo como un ídolo, porque para mí era como honor, sí, ¿entiendes? Estar peleando con él. Yo creía que para que yo peleara con él, le tenía que decir las cosas que le dije para que aceptara pelear conmigo. Cuando ni me acuerdo lo que le dije, pero sí le es cosas que van con el deporte o con el trabajo. A veces que instigar a alguien para hacer lo que haga algo.
Me acuerdo que le dije, I'm gonna kick your ass o algo así, no sé, ¿verdad? Pero son cosas como del trabajo. Pero personal, yo creo que, honestamente, que me sorprendería si oyera a algún boxeador que sí tenga algo personal contra el otro boxeador Ajá. antes de la pelea. Aunque sí, claro, puede haber circunstancias, pero hay razones por cuales uno ya sabe. ¿Qué sentiste cuando por fin peleaste por el título mundial y te convertiste en campeón? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? El ganar el campeonato contra Jesse James era más grande para mí. Porque yo honestamente, yo creí que la pelea con Azuma Nelson, yo en mi corazón, yo creí que yo le gané. Yo creí que le gané. A él se la dieron por un punto, la pelea. Pero de algún modo, en esta vida, no nomás en un deporte, uno tiene que también saber perder. Porque creo que al uno saber perder, de algún modo se siente ganador. Y yo así me sentía en la primera pelea con Azuma Nelson. Yo me sentí que era campeón, pero sin la corona o oficialmente. Y yo decía, bueno, esta es mi prueba, mi examen, ganándole al que le ganó a Azuma Nelson, quien yo creí que yo le había ganado. ¿De qué mejor de que ganar como dos a la misma vez, ganarle a dos peleando y él era Jesse James en ese tiempo, creo que no había perdido ninguna pelea. A veces yo digo a mi hermano, ¿te imaginas? Fuimos campeones y no sabíamos venimos de un rancho donde no sabíamos lo que era el boxeo, no sabíamos lo que era el boxeo y fuimos campeones del mundo. Y eso no es por suerte, es porque los dos entrenamos durísimo y sacrificamos nuestra niñez y de algún modo nuestra vida de niños en los sacrificios que tuvimos que hacer para llegar a donde llegamos. Se puede contar muy rápido, pero fue muchos esfuerzos, fue mucha dedicación, fue muchos sacrificios que no tienes que estar en un deporte para saber que en la vida se tiene que sacrificar mucho. ¿Cuál es tu mejor recuerdo del boxeo? ¿Cuál es así tu momento más importante? Pues cuando dijeron en the new champion, cuando dijeron el nuevo campeón del mundo, yo diría que ese. ¿Qué sentiste en ese momento? Arriba del ring con el... Sí, con el cinturón es como te digo, ya hice mi vida, dije, ya hice todo, eso ya me dio ¿cómo se dice? No la facilidad, pero la libertad, como no me sentía con algo que tenía antes, como que tenía que hacerlo, un esfuerzo de que finalmente ya lo hice, ya se acabó esto, ya puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir a gusto el resto de mi vida. Yo sé que muchas personas piensan a veces que no, estás muy joven como para darte así. Mi esposa me decía eso, ¿cómo te puedes dar de vencido o de que ya hiciste todo? Estás joven, tienes que tener muchas metas más. Y dice, no tengo más metas. Para mí esto es muchísimo lo que hice. Lo que pasa es de que lo hice porque sacrifiqué muchísimo. La gente no sabe lo que yo sacrifiqué para llegar a donde llegué. No era por según el dinero o lo que sea. Yo no gané tanto dinero como ganan muchos otros campeones, lo que sea. Pero para mí ser campeón significaba más que eso.
y por eso nunca nadie lo va a cambiar. Fuera muy difícil para mí si mi hermano hubiera ganado el campeonato y yo no. Y así como el boxeo da, pues también quita cosas. ¿Sí? ¿Qué te ha quitado? ¿Qué piensas tú que te haya quitado el boxeo? Pues me quitó, ¿qué diría yo? Pues de algún modo me quitó mucho de mi vida porque pero fue el sacrificio. Yo diría que es sacrificio, pero pues como yo me sacrifiqué mucho, que el boxeo es lo único que me sentía que yo podía hacerlo, que Pepe, yo me sacrifiqué mucho para llegar a donde llegué boxísticamente, pero porque me sentía que no había nada más para mí. Yo decía, tengo que ser campeón, tengo que serlo, porque si esto es lo único que yo me siento. Todo lo demás, la gente que dice que no, de algún modo lo tiene metido en la mente desde niño, yo sentía eso. También hay momentos duros, difíciles. Para ti, ¿cuál ha sido el momento más difícil en el ring? Fue cuando Jimmy García murió, que también yo dije, yo siempre soñaba que yo iba a morir cuando fuera joven. Antes de los 25 años yo creí que iba a estar muerto. Y por esa razón es de que yo siempre quería hacer las metas que yo había puesto, de algún modo sueños, antes de los 25 años. Y las llegué a hacer realidad antes de los 25 años. Y también otra vez te digo que cuando gané el campeonato, también por eso dije, la gente no sabe lo que yo he sacrificado. Casi ni mi propia familia saben, pero yo sé lo que he sacrificado, lo que he pasado. Ya estoy a gusto, ya fui campeón, todo eso, si me muero, me muero. Y un tiempo después de retirado, ¿te dieron ganas de regresar alguna vez? Muchas veces, a muchos después de 2, 3, 4 años, de repente les dan ganas de regresar al ring. ¿A ti te pasó eso por tu mente alguna vez? No. Okay. Las únicas veces sí pasó, pero no eran por gustos míos, era por necesidad. Y obviamente económicamente. Porque uno piensa, el dinero que ganaba, pero no, y yo es bien duro, Pepe, es tan duro que uno, la mayoría, y hay más que sacrifican más que yo, y aún no llegan a ser campeones del mundo. Hay muchos que sacrifican mucho, al amor mucho más que yo, y no llegan a tener peleas grandes. Es un deporte muy duro, pero estoy seguro que amor, otros deportes también son así, son bien, uno tiene que sacrificarse, tienes que, entonces mucho, y también necesitas poquito de suerte. Todo tiene que estar en su tiempo, ¿verdad? Y gracias a Dios que lo hice, que ya era, como te digo, ya me puedo morir, me podía morir el día después de la pelea, y mi esposa se enojó conmigo porque recuerdo que me gustaba mucho el boxeo también porque para mí era como trabajo, era como alguien pintando, era como no me gustaba que me pegaran, quería estar enfrente de alguien y me esquivaba mucho. A mí, gracias a Dios, mira, nunca me quebraron mi nariz, nunca tuve cortadas como muchos peleadores. Eso no tienes que ser campeón del mundo, no tienes que ser boxeador. En 1 o 2 peleas amateurs te quebran la nariz. Yo fui muy me quitaba muchos de los golpes, y para mí eso era bonito. Yo oía gente que aplaudía cuando me miraba que me estaba esquivando los golpes. Para mí eso me gustaba más que pegarle a alguien fuerte, ¿me entiendes? Porque yo creía que como era algún modo de arte para la gente, que apreciaban algo, porque yo me ponía enfrente de alguien y los hacía que
que no me pegaran, que tiraran varios golpes y no me tentaban. Ajá. Y eso me gustaba mucho, aunque eso enojaba mucho a mi entrenador porque le decía, Gabriel, hay más posibilidades de que te agarren en uno de esos dos golpes, ¿por qué le haces así? Y yo, pero yo quiero enseñar que no pueden. Es que era bonito para mí. Sí. ¿Y cuál fue tu pelea más difícil? ¿Quién te costó más trabajo de todos? Mi esposa. Esa pelea no la puedo ganar todavía. Ahí la tomo con empate entonces, pero no la más difícil, decías. La más difícil, yo diría sería con Arturo Gatti. Difícil porque es difícil, todavía no lo puedo aceptar de que yo le perdí y del modo de que perdí con él. La pongo como excusa o como razón porque es algo que nunca quedé contento o con algo que se tuvo que terminar ahí, porque yo sentí que podía pelear más esa vez cuando yo peleé con él. Lo que pasa es que cuando él me tumbó, el referee paró la pelea rápidamente. A lo mejor porque como del modo que miraron que le pegué en el cuadril atrás. Entiendo que es por la protección de uno, pero creo que también hay otros referees que no la hubieran parado. Pero en este caso estaba peleando yo en la casa de Arturo Gatti y él era el campeón y él era el estrella allá en Nueva York. En Atlantic City es donde yo le peleé a él. Y nunca quedé a gusto con esa decisión. Y ya por último, para terminar, si en otra vida tuvieras oportunidad, ¿volverías a ser boxeador? Vamos a suponer que existe la reencarnación. No, porque no lo haría. Y es la razón por la que mis hijos no fueron boxeadores. Yo nunca quería. A mí me sorprende, Pepe, que pues no debería ser, me sorprende, pero no sé qué a veces me da coraje, pero que tantos boxeadores, o no más boxeadores, pero que a su hijo o su hija quieren que hagan lo que ellos hacían. Yo no, pero el boxeo es un deporte de algún modo cruel, porque estás poniéndole, lastimando físicamente a una persona. Sí. Para ese deporte yo creo que solo es para personas que a lo mejor no tienen corazón. Se necesita tener no corazón, yo creo, para personas que entraran en este deporte para hacerlo mejor, a la mejor. Sí. Y fíjate lo que me fue a pasar a mí ahora con lo de Jimmy. Es muy duro este deporte. Me lastimó mucho, me dolió mucho y por toda la vida es parte de mi vida eso, sí. Parte de mi vida, pero sí, le cambia la vida a la gente. Sí, a todos y muchos lo pueden contar como lo estoy contando yo y muchos no.